¿Cómo andás? Hoy estamos acá nuevamente para hacer otra entrevista de un veterano de Bahía Blanca en el programa Voces de Malvinas, el nodo Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur y UNISAL. En este caso vamos a escuchar el testimonio de Daniel Fernández, que nos va a contar, nos va a compartir su historia de vida como veterano. Daniel, lo que nos quieras contar de tu, tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, la previa a ser un soldado que va a Malvinas. Bueno, hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, sí, te puedo contar que soy de San Rafael Mendoza, éramos 11 hermanos, éramos, y bueno, y era complicada la situación económica en ese tiempo. En casa no, nunca faltó nada, pero tampoco sobró. eh, Todos mis hermanos mayores que trabajaban, yo soy el más chico de los varones, soy el más chico. Después vinieron mis tres hermanas, son las únicas porque somos todos varones. Y después las últimas tres mujeres. En ese tiempo no fui el hijo del presidente y el nieto del presidente, pues fue mi hermano Claro. anterior, era hijado, fue el anterior, mi hermano. Este, pero bueno, estoy todo. San Rafael es un pueblo hermoso, tranquilo. Bueno, usted por ahí ahora lo conoce mucho más por el turismo que hay. Claro. Pero bueno, jugaba al fútbol, iba al colegio, jugaba al fútbol. Y mi viaje a Buenos Aires fue porque cuando tenía 13, 12 años, ¿En qué año naciste? ¿eh? ¿En qué año naciste? El año 58, tengo 66 años, 29 de diciembre del 58. Y bueno, cuando tenía 12 años, hacían una prueba de fútbol como las hacen ahora, nada más que en ese tiempo las canchas no eran iguales que las de ahora. Y bueno, y me llevó el Club Atlanta a Buenos Aires a probarme. eh, bueno, quedé, y después me hacían pruebas así a lo largo de la carrera. Y bueno, y una vez, teniendo 15 años, iban unos compañeros míos de San Rafael, iban a la escuela de suboficiales Sargento Cabral a rendir porque querían ser militar. Y yo también coincidía justo que tenía que ir a una prueba a River en ese tiempo. En River, habían pruebas en River, en Boca. Bueno, a mí me habían citado para ir a River. Cuando llegué, por mal tiempo y todo, se había suspendido. Entonces estaba parando en una pensión que pagamos entre todos. Mis hermanos ponían plata para que... Y bueno, en ese mismo lugar estaban estos chicos que tenían que ir a rendir a la escuela del ejército. Entonces yo los acompañé. Cuando llegué ahí, por supuesto no me dejaban entrar, porque entraban los chicos que estaban anotados para ir a rendir. Bueno, me quedé ahí en la guardia con los muchachos hablando. Y bueno, por ahí uno dice, ¿de dónde sos? Bueno, le expliqué, me dice, me tengo un amigo que es de San Rafael. Me hicieron pasar. Bueno, cuando estaba ahí me dice, ¿no querés rendir? Le digo, no, le digo, rendí, vení, rendí. Dice, así no te aburrí, andá a entrar con tus amigos. Y entré, ¿viste? Y empecé a rendir. Eran cosas todas de la primaria que te preguntaba. Por ese tiempo se entraba con la primaria aprobada. Bueno, si te empecé a rendir, qué sé yo, ¿viste? Para no estar aburrido, bueno, salí con ellos, me fui. Después ellos me acompañaron a la prueba de River y bueno, y nos volvimos a San Rafael. Cuando a mí me llaman del club diciéndome que bueno, que había quedado dentro de los seleccionados, pero iban a esperar a ver cuándo me podían mandar. Bueno, a las 2 semanas me cae la carta de la escuela de judicial, Sargento Cabral, que había rendido bien y que había entrado. Te puedes imaginar, mi viejo quería matar, porque mi papá era antimilitar, mal. Mi mamá no, mi mamá siempre fue por eso tuvo 11 hijos. Que entonces, y bueno, y yo le decía: "Mamá, quiero ir, quiero ir". Le digo: "De paso estoy en Buenos Aires, ahí puedo", porque me la vendieron bien. ¿Tu papá a qué se dedicaba? Mi papá era radical, bien radical de Alfonsín, no, de Balbín, era y trabajaba en la municipalidad de San Ah, Rafael. Sí, estuvo como secretario, después estuvo como manejaba todo lo que es ahora, cuando nacen vas al distrito
al distrito civil era antes, no sé ahora cómo. Justo, sí, Bueno, al registro, sí, claro, al distrito lo mandé, al registro civil. También tuvo como jefe. claro. Y lo que pasa es que después en el año 76, cuando hubo el golpe de Estado, mi papá estuvo preso un montón de años. No tenía nada que ver porque era radical, pero no sé por qué, bueno, tuvo. Y ahí se nos complicó toda la vida a nosotros. ¿Por qué? Y porque no había entrada de plata, nada. Eran mis hermanos, mi mamá y mi papá preso. ¿Y estuvo mucho tiempo? Y tuvo como 2 años. Hasta que, bueno, después lo soltaron y ya estaba en el ejército. Vos estabas entonces, habías entrado al Yo había entrado al ejército porque mi mamá me firmó, mi papá no quería saber nada, mi mamá me firmó en escondida de mi papá y él pensaba que yo iba a la prueba de fútbol y no, y me fui al ejército. ¿y el Entré. fútbol qué pasó? No, porque llegué ahí justo el día que me incorporaron, vino el golpe de Estado. Nosotros éramos, en el 76 entré a la escuela yo. Nosotros no sabíamos nada de lo que era política. Y vino el golpe de Estado, el golpe que sacaron a Isabel y entraron los militares y nosotros de ahí adentro tuvimos 4 meses adentro, no podíamos salir a ningún lado, así que perdí toda la prueba, todo lo demás. Bueno, pues, ya estaba ahí, me tuve que quedar en el ejército, me quedé, porque me gustaba adentro, ¿no? Me gustó. Y a medida que iba pasando, bueno, me iba gustando un poco más por las actividades que hacíamos, jugábamos al fútbol, después me empezaron a autorizar a salir, los días viernes salía y me fui a jugar a Villa Dálmini, porque uno de mis hermanos trabajaba en Techín, y estaba en Campana. Entonces, un lugar para que yo pudiera salir y tenía que tener un pariente. Bueno, me iba a la casa de mi hermano, de Capital a Campana todos los fines de semana que podía salir. Y bueno, y mi hermano me llevó a jugar ahí a Villa Dálmine, así que ahí empezó. Entonces mezclaba lo que era fútbol con el ejército. Y en ese tiempo, bueno, no había mucha entrada de plata en lo que era mi familia en sí. O sea que, bueno, todo lo que ganaba en el ejército era para mi mamá. Total, vivía adentro, tenía comida, tenía Claro. donde estar, así que bueno. Y así me fui enganchando y me quedé. Me quedé. Bueno, al fútbol jugábamos juntos, con Oral, todo así, pero profesionalmente, bueno, cuando vine acá sí jugué en Comercial, jugué en varios clubes, pero digamos, profesionalmente como hubiese querido yo jugar, no, bueno, pero mal no me fue. Soy veterano de guerra, como dice un amigo. En realidad no soy veterano de guerra, yo soy combatiente de Malvinas. Yo sé, a todos les declaro, soy combatiente de Malvinas. Todos los que combatimos en Malvinas somos combatientes de Malvinas. Todos los chicos del Belgrano aparte son sobrevivientes del Belgrano. ¿Me entendés? Y bueno, y el resto es veterano de guerra. Contanos cómo llegó el momento de la guerra. Vos ya estabas, vos has seguido en la escuela, ¿cuánto dura la formación? No, de 2 años. 2 años. Perdón, 3. Ah, En ese tiempo cuando yo iba eran 3 años. o sea que Y salías con la secundaria completa y todo. para el 79 ya estabas, Yo en el 79 ya estaba acá. ya estabas acá. Vine a Bahía Blanca destinado. Fue mi primer destino, Bahía Blanca. Contanos ahí. ¿Estás ahí? Te puedes imaginar que Bahía Blanca la tenían como que figuraba en el sur de Buenos Aires, te vendían que nevaba, hacía frío. Bueno, viento siempre hubo, pero era una ciudad que nada que ver como te la habían pintado. Entonces cuando llegué acá, como éramos nuevitos y todavía estaba el problema de la subversión, ¿no? A nosotros nos tenían adentro, este, aprendiendo o dándole instrucción a los soldados, ¿En qué pero lugar acá en Bahía? en el batallón de comunicaciones, ahí en Villa Floresta. Y ese fue mi primer destino, que vine acá a la ciudad de Bahía. Bueno, y de acá después me fui a Río Gallego, con el problema de Chile. Estuve en Río Gallego 2 años, ¿cómo se llama? El Cabo Úngenes, al límite con Chile, ahí estábamos hasta que vino el Papa y nos salvó de la guerra. Y bueno, y ahí quedé en Río Gallego y volví después a Bahía Blanca. Y de acá de Bahía Blanca, bueno, vino justo la guerra de Malvinas y de ahí ya, este,
yo ya me había anotado para hacer el curso comando y paracaidista, pues yo soy comando y paracaidista, este, y cuando tenía que ir, justo vino la preparación toda para la guerra, y bueno, nos dijeron vamos a hacer un ejercicio del sur con, con la Marina, el Ejército y la Marina, Ejército y Aeronáutica, el que, y de las tres Fuerzas Armadas íbamos a hacer digamos, un ejercicio. Bueno, ¿Eso qué fecha era? el 28 de marzo, Ajá. nos dijeron antes, 26, 27 por ahí. Así que preparamos todo y nos dijeron, bueno, cuando llegué a Puerto Belgrano para subir a los otros los ejércitos, nunca había mandado en barco. La verdad, nunca habíamos subido un barco, nada. Así que bueno, llegamos ahí y me llama a mí el jefe que en ese tiempo que teníamos en el batallón, que era el teniente coronel Andújar, y me dice, usted con Vázquez, su teniente Vázquez, que después llegó a general, Vázquez, dice, los dos van a ir con el regimiento 25 de infantería, a cargo del teniente coronel Senelli. Bueno, ok. Y llegamos ahí, nos presentaron y nos fuimos con él. Ya subimos al barco, a todos lados, dependiendo del regimiento, no del batallón, por eso el papel te va a fijar que dice Batallón de Comunicaciones barra Regimiento 25 de Infantería de Coronel Sarmiento. Bueno, nos preparamos ahí, nos dijeron nosotros estamos este, llamados a desembarcar en la isla Malvinas junto con los del BINSIN, con los comandos anfibios, que vamos a tomar la isla Malvinas, así que bueno, desembarcamos. Esa fue la primera noticia que tuvieron que iban a Malvinas. Claro, esto me lo dijeron después arriba del barco. Claro. O sea, una vez que salimos de acá, que salimos el día 2, desembarcamos. Nosotros íbamos a embarcar el primero, pero cuando íbamos llegando en el Golfo San Jorge nos agarró una tormenta terrible que te puedes imaginar, nosotros los marineros estaban descompuestos, te puedes imaginar a nosotros cómo estábamos, terrible. Así que llegamos ahí en el Golfo San Jorge, nos agarró la tormenta esta y se nos rompió. En el Almirante Iriza era un helicóptero de ejército, un Puma. Bueno, se prendieron, no sé, y se rompió arriba del buque. Así que en vez de desembarcar el primero sí íbamos a desembarcar, desembarcamos lo de avión. ¿Cuál era tu barco? Yo iba estaba el Almirante Iriza, estaba el San Antonio, y yo iba en el San Antonio en el de desembarco, en ese. ¿Y qué más iban? Sí, esos dos. Y iban, bueno, las dos fragatas que después me explicaron, pues yo lo veía, eran chiquititas, y digo, ¿qué son las que le daban custodia a los barcos cuando íbamos nosotros? Que no sé. Y era la de Hércules y ¿cómo se llama la otra? Bueno, no me acuerdo. No sé. Bueno, y ahí nos enteramos arriba del barco, nos dijeron la misión nuestra, lo que íbamos a hacer, y bueno, empezamos a preparar para desembarcar, desembarcamos. Todo lo que es el comando anfibio y todo fueron a tomar la casa de gobierno, nosotros tomamos todo lo que era el aeropuerto. De ahí una vez que terminamos todo eso, bueno, fuimos a la casa de gobierno, o sea, al pueblo de la isla, y bueno, y nos hicimos cargo de todo. A las 2 de la tarde nos llaman a nosotros y dice usted, la compañía C del Regimiento 25 Infantería va a ir a tomar Darwin. Así que de ahí salimos, fuimos a tomar Darwin, y bueno, de ahí no volvimos a Puerto Argentina, quedamos ahí en Darwin. Sí, ahí en Darwin empezamos a preparar, o sea, no sé, te ubicás, Darwin está donde está digamos, el cementerio argentino, pero en realidad es Ganso Verde todo. El lugar se llama Darwin, donde está pero es el Ganso Verde, es todo el lugar donde está el pueblo. Ahí, eso es. Así que ahí empezamos a prepararnos, tranquilos, hacerlo. Bueno, yo sé de comunicaciones, así que yo instalé todos los tipos de radio, las antenas, me comuniqué con Puerto Argentino, me comunicaba con Bahía Fox también, que está al límite de abajo de la otra isla atrás, que ahí estaba el Regimiento 8 y un compañero mío, el cabo Carvajal, que era de comunicaciones, y nos comunicábamos, y con Puerto Argentino. Y ahí empezamos a preparar toda la defensa, digamos, de lo que iba a ser Darwin. Hasta ahí es, digamos, los primeros días. Después llegó el día 15 de mayo. El 1 de mayo fue el primer ataque que tuvimos.
Ahí atacaron a un puerto argentino que habían bombardeado lo que era la pista de aterrizaje, que tiraron 1000 bombas, no la rompieron, no le pegaron ninguno. Y después atacaron lo que era Darwin, donde estábamos nosotros. Cuando nos avisan que habían atacado al puerto argentino, nosotros entramos en alerta roja. Todo el mundo a las posiciones de combate, a los pozos, bueno, y agarra, ya habían llegado lo de la Fuerza Aérea, con nosotros estaban los Pucarás. Entonces estaban preparando todos los Pucarás para sacarlos de ahí, y entró uno de estos aviones de los ingleses y bombardeó y ahí murieron, en ese día murió el piloto y nueve soldados de la Fuerza Aérea. Ese primer día, y bueno, y ahí empezó todo. De ese día se terminó el chistecito, el comer, el dormir, ahí ya era 24 horas de combate. Eso es todo. ¿Y cómo fue eso? ¿Eh? ¿Cómo fue eso? Horrible, ¿Querés contar? horrible. O sea, te puedes imaginar que vos estás todo un mes esperando que te lleguen las cosas, porque el gran problema que tuvimos nosotros es el logístico. No nos llegaban las cosas que pedíamos para... Total, según Cosas no le llegaron. municiones, material de comunicaciones, la comida, todo lo que uno necesita para estar en un lugar preparándose para entrar en combate, más municiones, eh, más apoyo de ¿Ustedes artillería. tenían carpas? ¿Cómo estaban? Vivíamos en un pozo. Y- Pozo de Zorro, que es el Pozo de Zorro, el lugar de combate, la carpita y bueno, todo enmascarado. Cadenas, toda la parte de comunicación. Todas las antenas de comunicaciones, bueno, estaban armadas, pero por ejemplo siempre las armadas a unos 30 o 40 metros más o menos donde vas a estar vos, Mm. y ahí también ponés algunas simulacros, pero y ahí vivíamos. Al principio estábamos en una escuela. Vos vas a ver fotos de Darwin y San Carlos. En Darwin había una escuela grandísima. Estábamos ahí, con los equipos de radio. Cuando empezó el bombardeo, que se empezaron a atacar el 1 de mayo, ya sacamos todo de ahí porque el objetivo número uno de ellos era sabido que era la escuela, porque de la escuela al pueblo habían más o menos 6 cuadras, 7. La escuela estaba sola en un lugar. Estábamos ahí, era sabido que ahí, entonces se cambió todo lo que era el comando, donde se planificaba todo, donde estaban los jefes, se lo llevó para el pueblo, toda la gente del pueblo se la metió en un hospital que tenían eso, y una escuela, entonces toda la gente estaba ahí, mujeres de un lado, hombres de otro, bueno, ellos se manejaban con la comida, pintamos todo lo que era el techo, todo como Cruz Roja para que no bombardearan donde estaban los ingleses, sí, los Kelper, porque no eran ciudadanos ingleses, sino recién ahora son ciudadanos ingleses. Y bueno, y ahí quedaron todos. Y nosotros empezamos a tomar todo lo que era las casas de ellos y las posiciones adelante. Y ahí por supuesto, estaban todo el regimiento 12, el 8, la Fuerza Aérea, y nosotros todos desplegados. Y para este lado estaban en la orilla de las casas, las primeras casas, ahí estaban en teoría, los que saben de guerra. Sí, ¿Quiénes serían? y los jefes, qué sé yo, el jefe del regimiento 12, el de la Fuerza Aérea, todos estaban ahí que eran los que nos mandaban a nosotros. En teoría, Y vos nos decías que no les llegaban lo que necesitaba. ¿Cómo fue después entonces? mirá, si nosotros agarramos algo de una casa o matamos una vaca o matamos, porque habían vacas, todos decían que no había nada, porque viste que en Río Gallego todo eso, no hay vaca, es todo cordero porque no hay pasto. Bueno, en la isla Malvinas tenés de todo, caballo, vaca, cordero, lo que quieras. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No nos llegaba la comida, había poco de comida, comíamos una vez por día, salteado, sí que llegaba la comida, porque aparte te la tenían que llevar a primera línea, donde vos estabas. Entonces arriábamos las vacas para los campos minados, se moría una y la comíamos. Y te comes,
El argentino se lo ingenia ¿Y qué pasaba con eso? y la comíamos. Y con ustedes y con los jefes. Y traten de que no vayan las vacas para el campo minado. Pero nosotros la habíamos quedado para que, si no, un hambre bárbaro. Pero bueno, es así. Yo cuando volví de Malvinas pesaba 50 kilos. Te puedes imaginar que mucho no hemos comido, no lo hemos pasado bien. Pero bueno, es como en toda la guerra. En todas las guerras no hay miseria y hay poca logística, y cuando hay poca logística hay poca comida, y cuando hay poca comida hay poco armamento, y cuando hay poco armamento hay poca munición, y bueno, y te la tenés que arreglar con lo que tenés y tratar en lo posible de todo lo que vas usando sea el correcto como para que no desperdiciar, pues no desperdicias nada. Yo te puedo asegurar que si tiraba un tiro era para asegurar a ese tiro, para que no fuera en vano, y bueno, todas esas cosas las tenías que manejar, que ellos no tenían ese problema, porque ellos agarraban, una vez que desembarcaron, ellos tenían un puesto arriba de un cerro, llevaban el helicóptero, lo ponían ahí, le armaban todo y después llevaban a los combatientes. Nosotros teníamos que subir el cerro caminando, llevar la munición, teníamos que llevar un cañón 105, que es un aparato pesadísimo, lo llevamos 3 o 4 arriba, bajar, llevar la munición, hacer el pozo. O sea, todas esas cosas eran que ellos sí tenían esa logística, nosotros no la teníamos. Entonces, era el doble sacrificio nuestro. Aparte de hacer todo eso, teníamos que combatir también. En cambio, ellos tenían gente que era el logístico que le formaba todo, y después venían los combatientes. Que lo que hacían es cada 2 o 3 horas venía el helicóptero y los cambiaba. Nosotros no teníamos relevo. Nosotros fuimos el 2 de abril y hasta el último día de la guerra estuvimos en Malvinas. O sea, no teníamos relevo. Yo estaba en mi pozo, yo era de comunicación, y estaba el subteniente Vázquez y yo. Hacíamos 24 por 24. O sea, no había relevo. Y más cuando empezó los combates, menos. Es así. ¿Y tu compañía, además de el que estaba con vos, cuántos eran? Y no, Estaban con estaba el regimiento 12. Eh, en la cantidad de efectivo en realidad no me acuerdo bien, porque estaba la Fuerza Aérea, estaba el Regimiento 12, había un grupo del Regimiento 8, estaba la sección de artillería aérea, y, que eran de Mar del Plata, y había una sección de artillería de Córdoba que estaba con nosotros. Y bueno, después yo no sé más nada porque me mandaron a San Carlos el día 15 de mayo. Nos mandaron a San Carlos porque decían que teníamos que ir a dar la alerta temprana, porque decían que iban a desembarcar en San Carlos. No solo que desembarcaron, sino que nos habían dicho que por la cavidad que tenía el estrecho de San Carlos, viste que está ¿sí? el estrecho de San Carlos, bueno, en la entrada del estrecho la cavidad que tenía no podían entrar ningún buque ahí, Ujú. en teoría. 32 buques metieron los ingleses. Así que después para ¿Y cómo fue fue terrible. estar ahí en San Carlos para vos? Bueno, San Carlos todo, cambió todo, porque teníamos, nosotros fuimos el día 15 y éramos 60. Un grupo estaba con el subteniente Vázquez y otro grupo con el subteniente Reyes, y el otro grupo con el jefe de la compañía, que era el teniente primero Esteban. Estábamos en San Carlos. Se dividió en tres. El primer grupo, una semana a la altura de 231, que estábamos en un pueblo de San Carlos y teníamos que caminar 15 kilómetros, y arriba en un cerro, ahí estaba, vos veías toda la entrada del canal de San Carlos. Bueno, ahí fue para un grupo, para dar la alerta temprana. Y se releva cada una semana. ¿Qué es la alerta temprana? Es avisar. A vos es como te mandan de así: che, fíjate si viene el cartero, si viene, decirle que no estoy. Dije, entonces, en una cosa así. Entonces a nosotros nos mandan a decir: che, mira, están entrando, están viniendo los barcos, se escucha mucho ruido de avión. Pasa que no se ve nada. A la noche, entre el vapor del frío, viste, que empieza a salir
hay una neblina terrible, las noches son, no ves de acá donde está ella, la sanjuanina no ves, te juro. Entonces, nosotros no teníamos visores nocturnos, ellos tienen visores nocturnos, andaban por todos lados con los visores nocturnos, nosotros no tenemos. O sea, todas esas cosas nos llevábamos por los ruidos, porque hay el ruido del barco, el ruido del helicóptero, los helicópteros de ellos volaban de noche, los nuestros no. Los nuestros no volaban de noche porque no tenían visores nocturnos. Entonces los helicópteros nuestros no volaban de noche. Volaban de día siempre y cuando no hubiese mucho viento tampoco, o sea, porque era pocos. Entonces había que regular todo, ¿entendés? Bueno, esa es la alerta temprana que nosotros tenemos que dar. Del, del 15 hasta el 20, Ya. sí, del 15 al 20 ningún problema, no pasó nada, hicimos el relevo, los que estaban abajo con el subteniente Reyes suben, bajan los de Vázquez, hacen el relevo, bueno, yo lo mando con equipo de radio, le doy las baterías del equipo de radio, todo, y llevaban una radio, tres baterías, un equipo de handy que nosotros no teníamos. Entonces, nosotros cuando tomamos la isla en Darwin, le sacamos a todos de las casas, había muchos radioaficionados. Y tenían todos unos equipos que nosotros no teníamos y ellos sí los tenían, eran unos Yaesu 101B. Bueno, en ese tiempo era un lujo. Entonces se los sacamos, eran todos y ellos tenían en los jeeps de ellos, tenían equipos fijos que trabajaban con los handy, viste, con los HF. Entonces vos ahora viste los handy que tiene la policía, esos handy ya los tenían ellos ya en el año 82, con todo montados y se comunicaban entre ellos de una isla, de una estancia a la otra, ningún drama. Nos sacamos todos esos equipos de radio y nosotros teníamos, los equipos radio nuestros eran, vos a ver en una foto, una bananita verde así, y se llevaba pila de Berretti, te puedes imaginar que duraban lo que duran las pilas de Berretti y nada, con el frío, todo eso se decían de goma. Entonces le sacamos todos esos equipos radio y yo le di a todos los jefes de compañía y a los jefes de sección y a los jefes de grupo una radio cada uno. Entonces nos comunicábamos todos con la radio fija que yo tenía. Y allá en San Carlos, bueno, hicimos más o menos lo mismo y yo me comunicaba con Darwin, me comunicaba con Puerto Argentino, con Bahía Fox y probábamos a ver cómo andaba todo. Perfecto. Digamos lo que era radio, BLU. Después con los VHF viste que los VHF es línea recta. No es como que se te comunica con San Juan ahora y es la ionósfera, estratosfera, salta, bueno, no, los handy, que tiene la policía, todo, vos te ponés atrás de un cerro, no se comunica más con vos, o subí arriba en línea recta, bueno. Y allá en la línea esta que nosotros habíamos formado, estaba bárbaro, porque arriba de un cerro, se comunicaban con nosotros, bueno, hacen el relevo, vuelven, Subteniente Vázquez llega abajo, bueno, nos dice cómo estaban las posiciones de arriba, lo que habían hecho, habían hecho varios pozos, porque aparte de un cerro, te puedes imaginar hacer un pozo de zorro, es todo piedra, y nosotros llevamos la palita chiquitita, esa que lleva el soldado. Bueno, hicieron posiciones mirando a la entrada del canal y después siempre vos tenés que hacer por la retaguardia, por si te atacan, retroceder y caer a otro pozo, o sea, ir cubriéndote como obstáculos, ¿sí?, para que vos puedas ir y cubrirte. Bueno, se habían dejado todo preparado, bueno, llega su teniente Reyes allá con su grupo, todo bien, normal, tranquilo. El día 20, el día 20 a la noche o 21 a madrugada, se empiezan a escuchar ruidos, comunicamos y no nos podíamos comunicar, ya había un desastre, y te comunicaste todo el día y de repente no te podías comunicar justo en ese momento, no tenía ninguna señal de nada. Y ese 21 empezaron
empezaron a desembarcar los ingleses. Desembarcaron en esa altura y bueno, entraron en combate con el subteniente con el subteniente Reces. Entraron todos, él y los soldados que estaban con él entraron en combate con estos muchachos. Ahí en los primeros días, el 21 sí, a la noche, este, no teníamos contacto con ellos y que nosotros escuchábamos ruido de, digamos, de helicóptero y todo eso, pero como siempre pasaban al viste, de noche, y nosotros ya sabíamos que ellos volaban, pero no había ningún movimiento, digamos, de un desembarco. Porque nosotros veíamos, acá en tal chico, veíamos, pero de la pared para allá no veía nada, pero nada. Bueno, como a las 6 de la mañana, 6:30, baja un soldado de arriba del cerro corriendo. Dice, es como 4 o 5 barcos y están desembarcando. Bueno, subimos a la loma, empezamos a ver, bueno, nos comunicamos con Puerto Argentino, pudimos comunicarnos con Puerto Argentino y bueno, nos atiende el general Parada, que era el encargado nuestro de ahí, de toda esa zona, pero estaba en Puerto Argentino. En vez de estar con nosotros, estaba en Puerto Argentino. Como todo, ¿viste? Como todo está acá, pero ¿dónde se maneja? En Buenos Aires vive Jesucristo, Dios, todo, ¿viste? Bueno, lo mismo pasaba, en esto pasaba lo mismo. Nos comunicamos y el tipo dice, bueno, le digo, no podemos hablar más, tenemos que entrar en combate, así que cortamos y dijimos, chao. Y desaparecieron con eso y ahí entramos en combate. Nos preparamos y empezamos, por ejemplo, en este vaso, en la casa nosotros estábamos. Y acá había como una compuerta y ahí empezábamos a subir un cerro, porque toda esta parte así era como una entrada de agua que ellos tenían, un canal. Hay muchas vertientes y de repente se arman como ríos chiquitos, bueno. Y aparte del mar, está todo ahí. Bueno, empezamos a subir así y de repente aparecen dos helicópteros, ¿viste? Ahí, pasando por acá, por arriba del río este. Y nosotros fuego reunidos, todos tirando, éramos 50, tirándole todo a un solo objetivo. Bueno, ahí bajamos el primer helicóptero. Y el segundo helicóptero sale echando humo para el lado del mar, donde estaban los buques de ellos. Nosotros empezamos a seguir subiendo el cerro y nos empiezan a bombardear de los barcos de ellos, nos empiezan a bombardear en los lugares que el piloto le había indicado más o menos. Pero como no le había indicado bien, empezaron a caer todas las bombas para el lado donde había caído el helicóptero, ¿no? Nosotros ya estábamos casi arriba del cerro. Y de repente aparece uno en la punta del cerro, ¿viste? Del costado, aparece así de frente. Te puedes imaginar, todos tirando a un solo objetivo. Bueno, cayó en el medio de nosotros ahí el helicóptero. De los cuales el segundo de los pilotos sale medio herido y cae en el hogar. eh, y nosotros lo vemos, uno de los compañeros nuestros se fija y estaba re mal herido. te- lo curó un poco, lo dejó ahí, seguimos. Y empezamos a ir todo por una ladera. Todo el mar acá y había el corte del cerro y nos íbamos por ahí. Y de repente se aparecieron los helicópteros. O sea, que en realidad bajamos 4 helicópteros, sí, ahí. Y nos salvó, porque yo de las 6 de la mañana que estaba pidiendo apoyo aéreo. Pues yo pensaba, como el 2 de abril yo había desembarcado, habíamos tomado el aeropuerto, ¿no? Yo pensé que los aviones nuestros salían de ahí, de Puerto Argentino, te juro, la ignorancia mía. Yo pensé que salían de ahí, ¿no? Venían del continente. Y a las 6 de la mañana que yo me comunicaba pidiendo apoyo aéreo, que estaba lleno de barcos, San Carlos, bueno, como a las 10 de la mañana empezaron a aparecer. Te puedes imaginar, de las 6 hasta las 10 de la mañana, todo el quilombo que tuvimos nosotros fue importante. Y bueno, y nos salvaron eso, que empezaron a entrar y empezaron a atacar a los buques, entonces se olvidaron un poco de nosotros, la tropa que ellos habían desembarcado y mandar para que nos encontraran a nosotros, nunca nos pudieron encontrar. Bueno, y de ahí hasta Douglas, un pueblito que caminamos, son 32 kilómetros. Fuimos caminando en 2 días, en un día y medio, sin parar. Y vos caminás ahí, no es como acá, te enterrabas hasta acá de agua, o por ahí ibas caminando y bueno, la caída del cerro.
encontramos, me acuerdo, una casa a la noche, era un refugio, viste que cuando hay mucha distancia entre una estancia y la otra, por ahí hacen un refugio como para que los animales se metan ahí o los mismos cuidadores se quedan. Bueno, entramos ahí, en ese galponcito, no entramos todos. ¿Tenían heridos ustedes? No, gracias a Dios, en ese combate no tuvimos nosotros, ojo. Sí, sí. Los de que estaban en la altura, sí. Ahora después te digo lo de las alturas. Nosotros salimos y queríamos encontrarnos con ellos, y nunca nos pudimos encontrar. Porque ellos habían entrado en combate, varios ya habían caído prisioneros, otro le agarró pie de trinchera y no podían seguir. Entonces el subteniente Gómez, subteniente Reyes, los dejaba ahí con comida y todo, y otro más, que se cuidaran entre los dos, y bueno, cuando venían los ingleses que se entregaran. Se entregaron, bueno, el cabo Godoy, por ejemplo, el cabo Godoy, le cortaron las dos piernas, primero los dos pies, después lo cortaron acá arriba, pues tenía cangrena, se habían gangrenado los pies. eh, sí, dos más. En total fueron tres que tenían. Después el sargento Colli, que lo agarran prisionero, para poder salvar al grupo de él ataca solo, porque como ya habían agarrado a los otros, pensaban que andaban individuales, ¿entendés? Entonces para poder salvar al grupo de él, se hace pasar como individual, entra, cae prisionero también, y los otros se tratan, salen, se fugan, que los encontraban, se rindieron recién, ¿sabes cuándo? El 14 de junio. Fíjate, del 21 de mayo hasta el 14 de junio. Ese grupo que se perdió de nosotros, bueno, recién caen prisioneros, una historia terrible. Y bueno, y nosotros llegamos a Douglas, al pueblito este a Douglas, y una vez que llegamos ahí, habían 6 casas, 6, 7 casas. También hicimos la misma operación que hicimos en todos lados. Llegamos, boom, había uno de los chicos nuestros que hablaba inglés. Sí, bueno, fuimos, le dijimos lo que se iba a hacer, se saca a toda la gente de las casas, se la mete a un comedor, de hecho tenían como un quincho, ¿viste? Cuando vos decís, ¿viste cuando vos alquilás las cabañas que tenías así, tenía una pileta en medio, un quincho común, bueno, ahí adentro, nos metimos a todo, con todas las comidas, las ropas, la mujer de un lado, los hombres del otro, todo así, y bueno, nosotros fuimos a todas las casas a revisar una por una las casas, a ver si había algún equipo de radio, porque nosotros queríamos comunicarnos. Las radios, cuando entramos en combate nosotros en Darwin, en San Carlos, perdón, vos tenés que romper todo lo que es la documentación, donde nosotros teníamos todos los días, se cambiaba de frecuencia. Entonces teníamos toda esa documentación, la habíamos perdido. Habíamos roto todo, habíamos roto el equipo de radio de los ingleses, que eran los Yaesu y eso, los rompimos todo. Y yo me había llevado 2 handy. ¿Viste cuando es como si vos agarrás y te decís, ¿para qué te llevas, no sé, el cuaderno de la computadora si mañana va a volver? Vos dejame que yo primero llevé. Me decían, ¿y qué llevás peso? Porque llevábamos nada, teníamos que ir lo más liviano que podíamos ir. Y bueno, esos 2 equipos de radio yo no los llevaba. Por las dudas, digo, por ahí nos tenemos que dividir, te doy un equipo de radio a vos, el otro lo tengo yo y nos vamos comunicando. Cuando llegamos ahí, que recorrimos todo, no encontramos ningún equipo de radio. Se habían pasado los comandos nuestros, habían pasado por ahí, habían registrado todo, habían roto todas las antenas. Y bueno, y de una de las antenas, de una casa, no la habían roto bien. Le habían cortado nada más que el conector. Entonces yo, como tenía un conector, lo uní, me puse así, lo primero que hago, prendo la radio, pongo la frecuencia que teníamos del día anterior, ¿no? Y escucho todo por VHF, no por la radio común, sino la directa. Y entonces cuando me fijo, yo estaba en un cerro, o sea, todo rodeado de cerro acá, y acá había un cerro y estaban las casas. Entonces yo me subí como si me hubiera subido arriba del vaso. Y de ahí me comunico con Vázquez, con el subteniente Vázquez que había quedado en Darwin. Porque eran dos Vázquez, un Vázquez que era infante y el otro Vázquez que era de comunicante. Mi compañero de comunicaciones había quedado en Darwin. Me comunico con él
y me pedía la autenticación todos los días es, vos veías en el papel, decía, qué sé yo, madrina, feliz cumpleaños. Entonces, así sos vos, listo. Pero no tenía los papeles, o sea, no sabía. Entonces le digo, escuchame, soy yo, soy fulano, está, para que estoy con el estudiante Vázquez acá, estoy con un amigo tuyo, pues no le podíamos dar por la duda que nos estén tomando la comunicación. Entonces, ellos en el colegio militar habían tenido un profesor que se llamaba Douglas, de apellido. Y se te acordás el profesor de ciencias naturales, ponele, no me acuerdo la materia, ciencias naturales, mandé yo, ciencias naturales. ¿Te acordás de ese profesor que teníamos en tercer año del colegio militar? Sí, sí, bueno, fíjate que tiene el mismo nombre, el mismo apellido del lugar que estamos nosotros en este momento. Empezaban a ver el mapa, tac, uy, Darwin, acá está Darwin. Ok, ok, está tú. Eso fue el día 23. El día 24, bueno, nosotros el día 20, no te quiero contar lo que hicimos el día 22, 23, porque es terrible. Cuando llegamos a la casa, que sacamos todos los tipos, entramos a una casa, había un olor a comida terrible. Y del hambre que teníamos nosotros, abro el horno de la cocina, adentro, un cordero. Ya estaba lista. O sea, que entraron dos o tres conmigo, soldados, y lo sacamos así, te lo juro, se metían entre medio de la ropa caliente, que el hambre que teníamos. Te juro, fue mundial. Ahora uno lo cuenta y se ríe. En ese día era. Bueno, y ese mismo día, a la noche, hicimos tortas fritas, lo que a ella le gusta. ¿Cómo le dicen esa agua? Sí. Hicimos tortas fritas. Nada, no, fue terrible. Y, y ahí nos pudimos comunicar con Darwin y Darwin se comunicó con Puerto Argentino para que nos vinieran a buscar. Nos iban a venir a buscar el día 25 de mayo. Y entonces nos preparamos toda la mañana y el 25 de mayo no llegaron. Ahí que hicimos una formación. Formamos todo así. Y pusimos un palo, levantamos la bandera argentina y cantamos el himno nacional argentino porque era el 25 de mayo. Festejamos el 25 de mayo. Terminamos eso y esperando que nos vengan a buscar, seguíamos patrullando, cada uno en su puesto de combate a full. Bueno, nos comunican que venían los helicópteros, ¿viste? Y yo estaba haciendo tortas fritas, ¿viste? Para repartir a los soldados, hacíamos y le repartíamos los puestos que estábamos. Y me había sacado el reloj, me lo había regalado mi papá, me lo olvidé en la isla. ¿Podés creer? De la desesperación que venía el helicóptero, y ya, porque el helicóptero hace no se apoya. Te esperan y que te tirás arriba, te apoyás y sale. Y bueno, salimos corriendo y cuando iba arriba del helicóptero me acordaba del reloj. Y bueno, me lo olvidé ahí en esa casa haciendo torta frita. Y las tortas fritas quedaron todas ahí. No, ese día nos comimos todo. Te puedes imaginar que rajamos. Cuando llegamos a Puerto Argentino éramos la novedad de todo el mundo. Estaban todos los periodistas que habían en ese tiempo mandado ahí, que nosotros no sabíamos. En eso estaba el Casanseu este. eh, bueno, y habían dos o tres periodistas más de Bahía Blanca, estaban, ¿cómo se llama este? El gordito, Palacio, y había otro que era de Utrecht, que no me acuerdo. Que estaban ahí en la isla también. Bueno, cuando llegamos nosotros, te puedes imaginar, era el primer contingente que había entrado, había combatido mano a mano con los ingleses. Que le habíamos hecho el despiole que le habíamos hecho, que estaban como una pipa, porque no podían encontrar. Entonces te puedes imaginar, todo el mundo arriba nuestro, los periodistas, y bueno, te elegían más o menos para que fuera a dar una nota, pero te volvían loco. Cuando llegamos y todo el mundo te quería sacar información, desde los jefes nuestros, todos, los generales, todos con nosotros, el jefe nuestro que era Señalín, y después el resto, todo. Bueno, y ahí está, que hay por ahí van a ver algún video del equipo de combate Güemes, se llama. El, eh, el combate del equipo combate, Güemes, que fuimos los que entramos en combate en San Carlos. Y ahí están todas digamos, los testimonios de cada uno, de algunos que hablamos, ¿no? Sí, y bueno, y ahí el día 26, estuvimos ahí, bueno, nos dieron ropa nueva cuando teníamos ropa, bueno, nos dieron de comer, hombre, el chavo el 8. Y después de ahí,
Bueno, yo fui a ver a mi antiguo jefe, que era el jefe de batallón, y bueno, estaban contentos porque me habían visto mis compañeros del batallón, pero este, lo primero que me dijo, me dice, ¿y el material de comunicación dónde está? Lo tuvimos que destruir. Y lo ve a uno y dice, anote, porque esto hay que cobrárselo, te imaginás. Lo puteada que le eché. Y bueno, ahí empezaron mis problemas dentro de la carrera militar. Sí, que bueno, y me fui con mi jefe, con el teniente con ese en el me diciendo, ya, problema, después te lo vamos a arreglar, andá tranquilo, pibe. Bueno, me fui y al otro día, el día 28, el día 28 nos llevan a San Carlos, a Darwin, que estábamos nosotros ahí. Que estaba la mitad de nuestros compañeros, seguían ahí. Ahí estaba el teniente Esteve, que después muere, el de la famosa carta. Ujú. Bueno, Esteve muere ahí, muere el sargento García, el cabo Castro, eh, muere el soldado Carruscán, eran todos AOR. AOR quiere decir, viste, cuando vos estabas estudiando en la universidad y una vez que terminaba la carrera tenías que hacer la colimba. Sí, la prórroga. La prueba que le dicen, bueno, la prueba y ellos son aspirantes oficiales de reserva, AOR. Y esa sección de él, del teniente Esteve, eran todos AOR. Y bueno, estos pibes mueren en combate, fueron a hacer el apoyo al regimiento 12 adelante, primera línea, y cuando llegan adelante, el regimiento 2 ya se había reemplazado y quedaron ellos ahí al combate, frente a frente. Y ahí es donde mata el, el soldado Aguirre, mata al teniente coronel John, que era el jefe de los paracaidistas. Uno de los grados más altos que muere en la guerra de los ingleses, el teniente coronel John, que lo mata un soldado R. Y bueno, nosotros cuando llegamos ahí, nos mandaron a primera línea y empezamos a retroceder, porque ya cuando nosotros llegamos ya estaba casi, bueno, hacen un alto el fuego, después y el subteniente Gómez Centurión va a buscar, lo conocía a Gómez Centurión, lo he escuchado nombrar, ¿no? Gómez Centurión sale con un soldado a buscar a un cabo cocinero que le habían pegado un tiro en una pierna y él le dijo, vos quedate acá y yo te voy a venir a buscar. Y te voy a venir a buscar, te voy a venir a buscar. Había quedado en el medio. Había que pasar la línea de los ingleses, la segunda línea, y en el medio acá estaba el cabo, o sea que tenía que pasar la línea de los ingleses, buscarlo y volver. Y había que ir, sí o sí, a buscarlo. Se moría. Así que ahí lo fuimos a buscar. Y de ahí vino, lo trajimos. Pasamos, es como si yo quiero pasar horas de ahí, y bueno, ellos de noche teníamos que pasar. Nos jugábamos la vida, era así o sí. Fuimos sin armamento. Entonces vos si caes prisionero, no, viste, no ibas a agredir a nadie. Pero había que ir a buscarlo a nuestro compañero. Fernández se llamaba el apellido encima. Y dijo, que buen pibe. Y bueno, y el 29 de mayo, el teniente con el Piazzi, que es el regimiento 12, ese el jefe, que después vino y lo dieron de baja por deshonra al uniforme del ejército. A él y a un mayor, Tomati, que era de comunicaciones, ¿eh? Cuando caen prisioneros sacan la insignia de oficial y se ponen una de suboficial para no caer preso, para que no los dejaran ahí. Cosa de. Y bueno, pero ahí está. Y el 29 de mayo, el 29 sí, el día del ejército, se rinde Puerto Darwin. Te puedes imaginar, pero vos te ponés después la realidad y es cierto. El tipo no, miraba para todos lados, estábamos todos rodeados, estábamos rodeados al norte, al sur, al este, al oeste, estábamos todos rodeados, sí. Por inglés, no teníamos que hacer de rendirnos, porque nosotros teníamos casi nada de munición, podíamos combatir 2 o 3 horas más, que esas 2 o 3 horas puede haber sido una masacre de morir, este, en vez de morir como habían muerto 40, podrían haber muerto arriba de 100, 120. Entonces, la verdad que después, con los años, y algo inteligente que hizo fue eso, rendirse. Así que se rindió, vino el general Moore, de eso, nos agarraron prisioneros, ahí nos metieron a unos galpones que ellos tienen para las ovejas,
habían sacado todas las ovejas adentro, nos metieron en un santuario adentro, y ahí nos estuvieron 2 días. De ahí nos llevaron a San Carlos. En San Carlos ellos habían hecho, ¿saben? Este, todo lo que eran los logísticos, y nos habían puesto al lado del hospital. Y ahí cuando caían prisión, caían heridos argentinos o ingleses, y el que más herido estaba, ahí se operaban. No era que porque eran ingleses, primero eran ingleses, la verdad. También uno el tiempo que pasa, ellos tenían guerra siempre. Nosotros no, ellos ya saben cómo manejarse. Nosotros, la prioridad nuestra, ¿cuál era? Si hubiésemos hecho eso, que no tenemos experiencia. Primero el argentino, que se muera este. Y es la realidad que en ese momento uno lo pensaba así. Porque después cuando pasan los años, vos ves, lo veías al frente que venía caminando. Era un ser humano igual que vos, que tiene familia, padre, hijo, lo mismo vos de este lado. Entonces, y hasta que era viste el miedo que siempre me decía, ¿vos no sentías miedo en estar en primera línea? Y sí, el que no tiene miedo pues está loco, pues un enfermo, pues todo. Pero una cosa es tener miedo, otra cosa es, eh, viste cuando vos estabas en la primaria y pasabas de primaria a secundaria, no sé las mujeres, pero los hombres a nosotros nos pasaba. Llegábamos a lo del primer año, recreo, estaba segundo, tercero, cuarto, quinto, iba al baño, estaba en el tercero, la pibe, salí. Entonces te entraba la piña, así, yo me hacía el malo, pues, yo de 1,20 me hacía el malo, le decía que ya no vamos a agarrar la salida. Chao, gente. Después no quería salir yo. Te puedes imaginar, este grandote así, y ese miedo lo sentí. Hasta que llega un momento y decís, bueno, o vos o yo, pum, a la piña. Bueno, lo mismo pasaba con esto, vos lo veías, hasta que no entraba la agresión mutua, vos lo veías y decías, es un ser humano que viene caminando. No te dabas esa locura porque decís, vos lo veo y yo le tiro, pum. Sino que entrabas a imaginarte un montón de cosas, hasta que, bueno, entraba la agresión de ellos, bueno, te tenés que defender. Pero esa era la sensación mía personal, lo que a mí me pasaba, no sé el resto, a mí me pasaba eso. De verlo y que venía caminando y uno tenerlo apuntado permanentemente y decir, puede ser mi hermano, pues viste esas cosas que se te veían y se terminaban en mi cabeza, no era como un... Pero bueno, después llega el momento o él o vos, es la realidad. Y bueno, y así pasaban todas esas cosas que te pasaban. Y mientras tanto, cuando estábamos prisioneros ahí, vos veías que venían y llegaban prisioneros argentinos o heridos. Este, después a nosotros nos subieron al buque Norland Hull, no sabés lo que era eso. ¿Viste los barcos que ahora que hacen turismo, cómo se llaman cómo que le dicen a los buques? ¿Eh? O sea, Los cruceros. Bueno, este era un crucero. Vos fijate, yo venía en el camarote 50-31. 50-31, el camarote, no sé lo que era, el camarote entraba 2 camas, 3 camas habían, y íbamos 3 prisioneros ahí. Cuando me meten a ese camarote, estaba el sargento Colti, ese que habían agarrado prisionero en la altura que yo te dije, el día 26, por ahí. Bueno, estaba prisionero ahí. Me lo encontré, me metieron a mí junto con él y otro pibe más, que era un soldado que se llamaba Rodríguez, que era del Regimiento 12, me pareció, no me acuerdo bien. Un buen pibe, pero vi unos años pasados lo encontré. Y bueno, y veníamos prisioneros ahí y decíamos, no puedo creer. Nos daban de comer una vez por día, todos los días a las 6 de la tarde, y aparte te daban cositas de chiquititos, y te daban una galletita y un cigarrillo. Y los que no fumábamos, ¿qué hacíamos? Le cambiábamos la galletita por el cigarrillo que fumaba y así, ¿viste? Y bueno, y así estuvimos hasta que nos hizo cargo la Cruz Roja Internacional, y la Cruz Roja Internacional nos dejó en Uruguay, nos entregó en Uruguay. Y de ahí de Uruguay vinimos a la Argentina. Cuando nosotros llegamos a la Argentina, ese mismo día se rinde Puerto Argentino. Sí, que ahí está, todo lo de la guerra nuestra. Y de ahí además, te digo,
Estuvimos 5 días en la escuela de suboficiales Sargento Cabral, como estábamos más prisioneros que cuando estábamos con los ingleses. Es más, tuvimos mejor trato con los ingleses que con los propios nuestros. Y bueno, ahí empezó después. ¿Qué pasaba ahí? Y después estaban los que éramos combatientes de Malvinas con los que estaban en actividad que no habían ido a Malvinas, ¿me entendés? Y lo primero que quisieron hacer es eh, tratar en lo posible en vez digamos, yo no te digo que te tengan como, no, pero que te hubiesen dado un apoyo psicológico en ese momento, los tipos te empezaron a tratar mal. O sea, militarmente nos querían tener, te puedes imaginar, venía una guerra, venía un montón de cosas y el tipo viene y te dice, escúcheme usted. Los jefes. Los jefes. No, ahí se armó un despido en la escuela, lo putearon al general, a todo el mundo, era un montón. Bueno, ahí tuvimos más presos que con los ingleses, te digo. En el trato, ojo. Sí. Y después cuando vinimos, por ejemplo, bueno, el regimiento 25 se fue cuando a mí me despedí, me vine a Bahía Blanca con el subteniente Vázquez, nos vinimos a Bahía Blanca y ellos se fueron en avión y a nosotros nos llevaban a retiro, nos subieron en el tren que venía. Y cuando llegamos acá a Bahía Blanca, nos bajamos del tren y no lo debía ir a buscar nadie. No había teléfono, no había nada. Así que le dijimos al muchacho que estaba ahí acá en la estación de tren si nos podía prestar el teléfono para hablar con el batallón. ¿Cuántos eran? Los dos. Éramos nosotros dos de comunicación. Porque los otros ya habían llegado por otro lado. Pero nosotros en ese tiempo tuvimos. Y yo a Bahía Blanca llegué el 29, 30. El 14 se rinde Puerto Argentino. Y el 20, por ahí. El 20, no, el 22, porque el día 20 habían llegado los que los habían dejado en Rawson. Rawson era así. Bueno, no me acuerdo dónde ellos lo habían dejado. Y ellos se vinieron y cayeron a Bahía Blanca justo el día 20 de junio que estaban jurando la bandera. Los nuevos soldados que habían estaban jurando la bandera. Así que caen ellos ahí, te puedes imaginar. Se pierde todo porque toda la gente y todo el mundo quería estar con los veteranos de guerra. Con los veteranos, con los que venían de la guerra en ese momento, no sabía qué era. ¿Y se bajaron del tren? Y nadie lo podía ir a buscar. Así que agarramos y nos fuimos caminando. Del estación de tren hasta el batallón de comunicaciones. Los dos socios. ¿Vos tenías familia acá en Bahía? Mi hermano, que ya había venido y estaban haciendo la petroquímica. Y mi hermano se había venido con Techín acá. Y estaba viviendo en Guaite. Mi hermano. ¿Vos mientras estabas en la guerra te comunicabas con tu familia? ¿Quién era tu familia? No, no te comunicabas con nadie. O sea, vos escribías una carta y la mandabas y te puedes imaginar, 11 hermanos son. Entre sobrinos, tíos, todo lo demás habían juntado, aparte de que... ¿Vos tenías una pareja, novia, algo? No, en ese tiempo nada, no. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, mi familia y mis amigos acá. Claro. Y el fútbol, que es lo que me salvó la vida después. Ahora nos contás. Sí, bueno, y todas las cosas que habían juntado mi familia, a mí no me llegó nunca nada, pero nada, ni siquiera una carta, nada. Y todas las cartas que yo había escrito, mi vieja recibió una sola. ¿Y sabés algo de esas cartas o nunca supiste nada? Nunca supe nada dónde estaban. Por ahí te pones a pensar y decís, me habrán dicho la verdad que me escribían una carta, ¿viste? Pero bueno, son... Pero vos sí las escribiste. Yo sí. Tenían que llegar. Y a mi mamá le llegó una sola. Una sola, que yo le había escrito y escribí un montón. ¿Y vos a quién se las daban las cartas? Se las dábamos a una estafeta que le dicen. Claro. Y él la llevaba a Puerto Argentino. Y en Puerto Argentino estaba el correo. Claro, y de ahí el correo. Claro, y ahí la mandaban. Vos ves, nos habían dado, vos agarraba y era sin sobre. O sea, vos escribías, era tipo telegrama. Escribía la carta y después la pegabas así y salía. Sí. ¿Viste? Y por ahí cuando no salían a abrir, la abrían y cortaban la mitad de la carta. Pero bueno, eso es lo único que teníamos para escribir y era lo que... ¿Y cuando llegaste a Bahía, tu hermano estaba acá?
Mi hermano estaba acá en Bahía, sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Terrible. Tu hermano mayor que vos, sí. Mi hermano es el mayor de todos. Ujú. Cuando yo llegué estaba mi cuñada, mi hermano estaba en, en Misiones, viste que estaban haciendo el Yacyretá. Bueno, y al otro día cae, el día que estaba mi cuñada. Fue emocionante, la verdad que ver un familiar, te puedes imaginar, pero el encuentro con mi hermano fue terrible. Y después de que vine, No sabía si vos estabas vivo, si no. no, nadie sabía nada. Además, eh, cuando vengo acá, que llego, que bueno, me junto con mi hermano y todo lo demás, con mi cuñada, perdón, no con mi hermano, con mi hermano me junté después, me llaman del batallón, me dicen, te tenemos que dar una mala y buena noticia, me dice. La mala es que a vos te habían dado por desaparecido, porque había entrado en combate en San Carlos, nadie más tuvo contacto con vos. Entonces a vos y a Yutini Vázquez lo dieron por desaparecido. Pasaron los 6 días y no teníamos noticias de usted, entonces lo dieron por muerto. Entonces nosotros mandamos una comisión de San Rafael Mendoza, de Mendoza capital a San Rafael, a darle el pésame a tu mamá. Entonces ahora tenemos que preparar a toda la familia para que no. Entonces, te puedes imaginar. Nadie recibió esa noticia. Es como si sigo yo con ellos tres, me presento y le digo, señor, usted Fernández, la señora Fernández, sí. Bueno, mire, señor, nosotros somos el ejército, todo uniformado. Le dimos la noticia que su hijo ha fallecido en la guerra, le damos el pésame y una banderita. Te puedes imaginar que yo le caiga sin avisarme, le caigo y le golpeo en la puerta, mato a toda mi familia. Así que tuvieron que preparar a toda mi familia para que yo. Tu papá vivía también. No, mi papá había muerto. Ah, tu papá no. Mi papá falleció de un edema pulmonar. Antes que vos fueras a la guerra. Sí, un año antes. En el Tu 81. mamá estaba con tus hermanos. No, mi mamá estaba con mis hermanos, todos. Imaginá que toda la familia preparada y que prepararon, lo llamaron a mi hermano después. Mi hermano viajó a San Rafael y preparó a todos y los convenció que había sido un error, ¿viste? ¿Y cómo fue para tu mamá eso? ¿Hablaste vos con ella alguna vez? Y te puedes imaginar cuando llegué, nadie lo podía creer, porque todo el barrio, encima nosotros vivimos en un barrio, no viví en lugares, un barrio, el barrio era el único del barrio que había entrado que estaba en la guerra era yo, el único hijo, eh, la verdad no sé cómo explicarte, lo único que me acuerdo era el abrazo que me dio, que casi me rompe la espalda. Por el Pues claro. hijo. ¿No? Cortamos si querés un ratito, ¿eh? No, ya está. Pobre vieja, la verdad que la sufrió mucho. La sufrió. Porque yo siempre le digo lo de cabeza. ¿Qué va a hacer? ¿Vive tu mamá? No, mi mamá murió hace 2 años. Ah. Sí. ¿Y ella acá hablaba mucho de esto? ¿Con mi mamá? Sí, o ella hablaba. No, ella siempre tenía un cuadro. Cuando yo hice el curso de paracaidista, tiene la foto cuando yo salto de paracaídas, después cuando caigo al piso y ella siempre quiso hacer eso, quiso saltar en paracaídas. Y bueno, y habíamos preparado todo para hacerlo y desgraciadamente se enfermó, viste que ahora podía haber saltado, que vas colgado Del otro. del otro y bueno, pero fue varias veces, insistidora, fue varias veces, se preparó, pobrecita, y bueno, no pudo ser, pero entonces ella siempre tenía esa foto mía y también tenía la de cuando habían vuelto de Malvinas, le había sacado una foto al video
que habían filmado cuando me estaban haciendo el reportaje, ella le sacó una foto a una y lo hizo hacer cuadro, y lo tenía, es como tenés vos ahí, ella me hace acordar, estaba leyendo eso, ahora, ella siempre anotaba todos los días lo que iba a hacer. Hoy voy al médico, tengo que hacer la comida, le doy, siempre, todos los días, viste, esas cosas así que tenía, bueno, y bueno, era el lindo recuerdo de mi vieja, la verdad, ¿qué va a ser? Daniel, ¿vos volviste a Malvinas? Después que me fui al ejército, ¿Te fuiste al- yo del ejército me fui en el 2016, en el 2006. a retirar? Yo soy, tuve unos problemitas con los generales y demás, porque yo era de la línea de Seinendí. Cuando Seinendí se le hace los caras pintadas, bueno, yo apoyé los caras pintadas, porque primero él fue mi jefe y segundo, siempre peleamos por algo que era justo. Lo que hoy dicen muchos, si le hubieran hecho caso a Seinendí hoy en el ejército o en la Fuerza Armada no pasaría lo que pasó. Y bueno, en el 2006 me fui del ejército y no sabía qué carajo hacer. Sí, me fui con el grado de sargento ayudante. Estaba por ascender a principal y me fui. No, no aguanté más y me fui. La injusticia, la pelea, no, mirá, nosotros éramos veteranos de guerra y a su vez estábamos en la actividad. Muchos de mis compañeros se fueron de baja. Cuando vinieron de la isla se fueron de baja, otros aguantaron un poquito más, pero también se fueron de baja o pidieron el retiro. Y yo me quedé para pelear por la causa Malvina, para que a los que vengan ahora o vinieran en ese momento no les pase lo mismo que nosotros, que la experiencia que yo había tenido como comunicante, como combatiente, volcarla. ¿Vos creés que nunca nos llevaron para que diéramos una charla a todos los soldados nuevos, a los oficiales, a los oficiales nuevos? Nunca. Y siempre nos tiraban, por ejemplo, llegó un momento que tenías que, viste, el 29 de mayo, el 9 de julio, esas formaciones que hacían, a nosotros no nos llevaban porque dice que guarda que estos por ahí son medio locos, o están loquitos, y sacan el fusil y matan a algunos. Fíjate la estupidez. Y pasó. Y fue en los antes y los después de los militares, pero no los que habían quedado, los que me empezaron a entrar, sino los que habían quedado por celo, viste cuando vos decís, ayer estaba el partido Boca River. Todo lo de arriba, ¿a quién gastan? A lo de Boca. Bueno, a nosotros que nos hacían esto. Decía, hubo bien los que se rindieron, los cobardes, los maricones. Y ahí se armó el pelote barro. Entonces, yo un día dije, hasta acá llegó mi cariño, no me quieren sacar el provecho de mi vivencia, de todo lo que yo viví para poderlo, que a ellos, que al día de mañana, a los chicos que les toque no les pase, y nunca, no, nunca nada. Entonces, ¿Y eso cambió con el tiempo? sí, pero ¿por qué cambió? Tu generación, la generación del papá de ella o del papá de... Porque todos los que fueron a aplaudir a Plaza de Mayo cuando nosotros tomamos la isla, cuando vinimos nos dieron vuelta a la cara. Éramos los traidores, los cobardes, los que habíamos mal. Esas cartitas que mandaban los chicos, no sé si vos mandaste alguna carta o te mandaron o escuchaste que mandaron, que estaban en primer grado, inclusive en el jardín, primer grado, segundo grado, tercero, esa gente que hoy es grande y le dice yo, hija, le escribía a los soldados, pero esa gente empezó a explotar Malvinas. Y nosotros que empezamos a malvinizar, a pedir a ver si podemos ir a una escuela a hablar, a decirle, porque vos vas a una escuela y a dar una charla. Y lo primero que te preguntan, y vos les preguntás a ellos, ¿de qué querés hablar? Que hablemos de la guerra o del amor. ¿Qué te dicen eso? La guerra, sí. Bueno, y no hay que hablar de la guerra, hay que hablar del amor, el amor a la patria, el amor al soldado, el amor a la bandera, el amor al himno. No puede ser como a una escuela, me pasó antes y hace un mes. Una escuela. No canta el himno nacional argentino, la maestra tampoco, y mientras vos mirás así, la maestra está fumando allá en el patio. Te juro. Entonces, a ver, digo,
podemos hacer una cosa, señora, no podemos repetir el himno, vamos a repetirlo. Porque si usted no canta y está fumando en el patio, y los chicos así, adelante de la escuela, no, no me invitan más tampoco, te puedo asegurar. Pero ese es el amor que vos le tenés que dar. Porque la guerra después viene, pero vos tenés que, para defender tu patria, ¿qué tenés que tener? Amor, ¿por qué? Por todas esas cosas, para defender tu patria. Porque si no, mañana no te importa, la regalás. No está. Mira, la Argentina, de Bahía Blanca a Ushuaia, ¿cuánto hay? 2000 kilómetros. Y de Bahía Blanca a Misiones, ¿cuánto hay? 2000 kilómetros. Estamos en el medio. Mira, podemos regalar 2000 para allá, 2000 para acá, total. ¿Qué es la patria? Nada. Y la patria es que vos tenés que conocer, querer a la bandera, al himno, a tus hijos, a tu pariente, a tu vecino. Eso entra a todos lados. Después vemos, porque si no, no nos queremos entre nosotros, ¿qué va a querer algo la patria? ¿Y qué va a querer defenderla? No la va a defender, te da lo mismo, si soy inglés. Hay una religión acá que no la quiero nombrar, pero es una religión que ellos no respetan ningún símbolo, nada, porque para ellos el mundo es libre y cada uno no hay bandera, no hay color, o sea, y para nosotros no es así. Entonces, vos cuando empezás a mirar para atrás y decir, me sacrifiqué por esto, me sacrifiqué por otro, pero todo por amor, amor a la patria, amor a mi mamá, amor a mi vecino, amor al argentino, amor a esa bandera. Y nosotros fuimos por esa bandera. Y cuando la echamos en Malvinas, se nos cayó, no te puedes imaginar, una emoción. Y cuando la bajaron ellos, te puedes imaginar el dolor más grande que tengo. Ver que baja nuestra bandera y sube la de ellos. Lo bueno que tuvieron que dice, tome soldado, es suya. Y la entregaron a la bandera. No como nosotros que nos trajimos toda la bandera inglesa para acá. Porque es la verdad. Bueno, vos fíjate la diferencia que hay entre uno y el otro. Por eso vos cuando hablaba de la guerra, porque lo primero que te preguntan en la primaria es que, ¿cuánto mataste? Los soldados y los pibitos te preguntan eso. Lo primero, ¿cuánto mataste? Porque es normal, yo lo haría lo mismo. Si yo tuviera la edad de eso, me siento ahí, en el jardín, y le hablan de la guerra, que el soldado. Lo primero que vos preguntás que es, ¿cuánto mataste? O si te entraste en combate. Pero, Una película. pero no te preguntan, y no te preguntan, vos fíjate, la película esa Iluminado por el Fuego. Fue una mentira la película esa. Ese soldado, que se llama Esteban, que hizo el libro y anda por todos lados, él era un traidor. Él era soldado desertor. Los compañeros estaban en primera línea, él desertó de la primera línea y se vino a Puerto Argentino. Y andaba cobachado por ahí. Y después toda la historia que hizo y escribió es todos los relatos que hacían los compañeros. Los mismos compañeros de él lo mandaron al frente. Los mismos compañeros, después de todo lo que escribió y todo, el 17 fue un traidor. Y empezaron a salir, en todos lados salieron. Yo te preguntaba si habías visto a Malvinas. Fui en el año 2016, después que me fui del ejército, entré a trabajar al Banco Provincia. Justo había una vacante y estaba aburrido en mi casa y y tenía que hacer algo. Y entré y fue lo mejor que hice. Porque ahí realmente conocí a otra sociedad. Porque En el banco. en el banco, trabajar con gente que no es de tu mismo palo. Entonces vos te pensás que la sociedad es de la puerta del ejército para adentro y la puerta del ejército para afuera, te maltratan, de la puerta para adentro son los mejores. Y no es así. Vos te das cuenta afuera que hay otras cosas, todas, totalmente. Bueno, a mí no me pasó por lo general porque yo siempre estuve más contacto con la gente de afuera que con la de adentro. Siempre, el fútbol a mí me salvó la vida. Yo terminaba de trabajar a las 6 de la tarde y a las 7 ya estaba en la cancha de fútbol con los amigos. Club Teléfono, se ríe, en todos lados, es decir, en Guaite, ¿Por qué decís que te salvó la vida? porque me ocupé de otra cosa. Vos cuando estás encerrado,
todo el día en tu trabajo y siempre con lo mismo, siempre, todos los días estás de un problema, lo escuchás, y todos te traen soluciones, y todos pelea y pelea, y todos los días hablando y haciendo cosas, porque estás mezclado siempre en el círculo ese de todos los militares, o qué sé yo, vos tu trabajo, toda la universidad, pero salís para el otro lado y tenés gente que lo ve distinto, que la vida no es todo la universidad, o el ejército, o la radio, tenés otras cosas. Vos terminó la guerra y te seguiste viendo con tus compañeros de Malvinas. Sí, sí. Es más, hace una semana me encontré con un compañero que estaba del Regimiento 25 de Infantería, hacía 43 años que no nos veíamos. La hija vive en la Adela, Ujú. acá. Y a mí me invitan a dar una charla a la Adela. Un muchacho así como vos, que no es veterano de guerra, nada, es dueño de una estación de servicio de ahí de la entrada a la Adela. Y me lo presentaron acá en Bahía Blanca un día, que dice, este fanático Malvina, dice que quiere hablar con vos. Dice, bueno, estuvimos charlando, te imaginas que entre una cosa y la otra no es todo Malvinas, sino hablas de todo, como acá, como ahora. Y, y me dice, mira, me encantaría, dice, que fueras, porque en la estación de servicio, en la DELA no hay ningún veterano de guerra, dice. Está en La Pampa o en, no sé, en otro lugar ahí cerquita, no me acuerdo, en otro lugar me dijo. Dice, pero con mi papá mi papá es muy fanático de Malvinas. Y mi papá hizo eh, como un monumento a la entrada de la estación de servicio. Dice, y este año yo conseguí, por intermedio de la Marina, que me donen un cañón, no sé qué cosa le habían donado, un mortero. Bueno, perfecto, un mortero, un pedazo de caño así, apoyado con una base de fierro, vos tirás el proyectil ahí adentro, choca abajo, explota y sale hecho. Es vos lo ves, decís, no es un caño verde este, bueno, es un mortero. Y digo, bueno, voy ahí. Y me llama un día por teléfono y me dice, ¿puedes venir? Bueno, y fui a la Adela. Y estaba toda la Adela ahí, te juro. No lo podía creer, miraba para todos lados y digo, ¿cuánta gente de acá? Y todos que querían hablar conmigo, o sea, me querían escuchar hablar a mí. Y entonces vos mirabas a todo alrededor y veías a todos los chicos, chicos jóvenes, chicos, eh, el más viejo sería él, el papá. Después la gente grande, bueno, por lo general, pero era un montón. Entonces te llenaba el alma, te juro, ¿viste? Y de ahí vos empezabas a ver la realidad de ahora, de malvinizar, cómo se empezó a malvinizar en todos lados. ¿Viste? Un chico que ni me conocía me lleva a un pueblo y decís, wow. Y te sentís raro al principio, ¿viste? Porque decís, te tirás para atrás, tu cabeza te tira para atrás, que decir, veía a un veterano de guerra y te dan vuelta la cara. Y ahora se te abre todo así, así. Pero lo que es, nada, terrible, terrible. ¿Y fuiste parte o sos parte del centro de veteranos? ¿Qué vínculo tenés con Y Bahía? ahora estoy en la comisión del centro veterano. Ajá. Porque después que me fui del banco, bueno, no te terminé de contar, en el 2016, la bancaria eh, nos paga un viaje a todos los veteranos de guerra. Y ahí fuimos a Malvinas. Bueno, y ahí eh, recorrí toda la isla completa. Donde yo había estado, lo dejé para lo último. Yo quería ir a los lugares donde habían estado mis compañeros, que habían quedado en Puerto Argentino. Y ahí conocí el Monte de la Hermana, Moby Brook, y bueno, todos los lugares, los combates que habían tenido y la historia que ellos contaban, y la historia que había leído yo en los libros, o compañeros míos que en ese momento les había tocado estar ahí en distintos combates de puerto argentino. Y bueno, y después cuando fui a mi lugar, de emoción, pero desgraciadamente no te dejan entrar a los lugares. Hay muchos lugares porque ahora hicieron como, ¿cómo te podría decir? Como estancias. Ujú. Entonces está la estancia de San Carlos, la estancia de Bahía Fog, la estancia de Darwin, la estancia
de ganso verde y han hecho tipo un cordón turístico. Entonces vos te manejás por ahí. Cuando querés salir, no, no, porque es privado. No, no, el dueño no quiere saber nada con los argentinos. Sí. Y el 90% de la gente que está allá es chilena. ¿Fuiste por el reloj de tu papá? No pude llegar porque es privado, no, no me dejaron. No me dejaron ir, quería ir a Dura a buscar, no a buscarlo, sino a decirle, señora, mire, primero pedirle perdón por la invasión que le habíamos hecho a la casa de ella y segundo, que todo lo que le usamos fue nada más que las cosas de comida. No, no, no acostamos ni siquiera en la cama, nada. Pero bueno, no pude, no pude. Pero algún día, por ahí no pierdo la esperanza de que algún día pueda ¿Y cómo volviste después que fuiste en Malvinas? allá, Sí. después ¿Te cambió algo en el día? sí, 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 fue un antes y un después, te digo. Sí. Porque yo tenía en mi cabeza y en mi alma tenía la bronca de no poder ayudar a mis compañeros, te puedes imaginar, yo estaba así como ustedes acá, nada más que en vez de ella ahí, un poquito más allá, y en el medio cae una bomba y mueren ellos tres y a mí no me hace nada estando ahí al lado. Y ver a tu compañero muerto, ver al cabo que te grita, matame que me estoy prendiendo fuego, y esas cosas van a quedar en mi cabeza y yo tenía que ir a pedirle perdón. No sé por qué, porque de última los dos estábamos haciendo lo mismo. Desgraciadamente a él lo tocó y a mí no. Pero aparte de agradecerle también, ir y decirle que la vamos a seguir peleando, que nadie se va a olvidar de ellos y que vamos a seguir peleando, podamos o no podamos, vamos a seguir luchando para que ellos descansen en paz y que sigan cuidando la isla hasta que vayamos nosotros de vuelta. Así fue. Y bueno, volví feliz. Volví feliz, volví con toda la expectativa que me había llevado, pero totalmente satisfecho de todo y acá me tenés. Como un ser humano más, llorando como un maricón. Los años son así, pero feliz, porque cada lágrima que se me cae es un terrible recuerdo de todas las cosas que vivimos y las que por ahí les prometí y que las estoy cumpliendo de a poco, de a poco. No olvidarnos nunca de eso. Vos fíjate que me fui a dedo de Bahía Blanca a Misiones, a Apóstoles, para reunirme con la mamá y el hermano del teniente Esteve que había muerto en Malvinas, el que escribió la carta. Y estuvimos con la vieja, genial, bueno, la botella falleció, pobrecita, pero fue emocionante, emocionante. Fue un sacrificio de irme a dedo, porque la quería sufrir. No sé por qué, pero la quería sufrir. Y salí y me fui. Hasta un vago en una moto me llevó de Misiones a un pueblito y así, y llegué. Tardé 2 semanas en llegar, pero llegué. Y después me vine contento en el avión, por supuesto. Con toda la plata que me había ahorrado me volví. Pero la vida es así. Y hoy tenés que seguir malvenizando y por ahí escuchar a algún gil que dice boludeces y pelear por la obra social, porque está como todo grande y todos los... Vos fíjate, este año, de lo que llevamos de enero a ahora, ¿sabes cuántos veteranos de guerra murieron? 80, de los cuales 20 se mataron. Nosotros tenemos más muertos por suicidio que en la guerra. En la guerra murieron 649 y hoy llevamos casi 1000. ¿Y quién te dio digamos, la protección? Nadie. Llegamos acá, cada uno se lo sacaron de encima, a los soldados de baja, a los otros que sigan laburando en el ejército o la marina y lo demás, y así. Y así fue, y el que se iba de baja, bueno, chao, pibe, que te vaya bien. Es más, hoy, mucha gente de esa que tuvo un montón de años dentro de la fuerza, que hoy se quiere jubilar, y los años que aportó a la institución, o sea, al IAF, que es el Instituto del Ejército,
de las Fuerzas Armadas, no es compatible con ninguna obra social. O sea que ese muchacho que metió 8, 10, 12 años ahí en el ejército, no le sirve para nada. ¿Quién dijo algo? ¿Quién hizo algo? Nadie hizo nada. Para que ese pobre muchacho no pueda, tenga que no se pueden jubilar, no le dan los años de jubilación. Te puedes imaginar que es una cosa de loco. Y bueno, y esas cosas todas las seguimos peleando por la sanidad, por la salud nuestra, que la mayoría ya estamos, como te digo, grandes, y los otros grandes que en ese tiempo ya cuando fueron a Malvinas eran grandes, ya no están. Y bueno, y ahora estamos peleando con el PAMI, pelea con todas las cosas, pero las seguimos peleando para adelante. ¿Vos tenés hijos? Tengo 4. Tengo 3 varones y una nena. La nena, bueno, tiene 35 años la nena. De 2 nietos tengo con ella y es odontóloga. Mira. ¿Y con tus hijos hablás malvino? Siempre. Y mis hijos son malvineros. ¿Viven acá en Bahía? O fíjate, yo tengo, sí, no, uno vive en La Plata, el más grande. Después tengo, el más chiquito tiene 15 años, ojo. Guarda, Juega al fútbol en Bellavista. Está aprendiendo. Te tengo que enseñar algo me parece que... No, y después los otros 3 más grandes tienen, bueno, mi hija que tiene dos nenes que son, perdón, Vera y Vito, y después tengo al de los varones, el del medio, no el más grande sigue soltero, anda de novio hace como 40 años, y se llama Germán, y ahora está viviendo en Tandil, y los hijos se llaman Bona y Vito. Y Bona y Baco. Los dos, todos los que tienen eso, los dos con B larga. Y los que tiene mi hija, los dos con B corta. Así que Son malvineros. re malvinero, re malvinero. Y bueno, pero yo en mi casa no tengo nada de Malvinas. Nada, ni de mi época de militar, nada. Todo me dice, ¿por qué no tenés el cuadro ese? Nada. Mi casa es mi casa, de la familia. ¿Por qué tengo que estar poniendo Malvina acá, Malvina allá, qué sé yo? Cuadro de... No, eso lo tengo en un lugarcito mío chiquito, ¿viste? Y digo, mira, acá está, esto me lo dio la escuela, número tanto, está acá. Todo cuidado está, ¿no? Pero no, cuidado, no, eso no, no. Muy bien. Lo de Malvinas sí, me regaló mi señora hace un poquito. eh, ¿Viste en el parque cuando ponen las carpas blancas esas? Sí. Por el parque, o en la entrada al parque, eh, o en el Paseo de la Mujer, y un día fuimos, y yo para no gastar plata, digo, yo me quedo acá con el perro. Y me aparece con un cuadro, un regalo, o sea, me habían envuelto así, cuando llegamos a casa, un cuadro era. De Malvinas, es una cosa negra así, con la isla Malvinas, y adentro tiene luces. Cuando prende las luces sale de San Carlos, el foquito dice, Héctor Daniel Fernández. No, pero es lo único que tengo. Entonces todos llegan a mi casa y entra, che, tal, le prende la luz a propósito, ¿viste? Pero bueno, y siempre, pero vos que no quiero tener nada, o sea, no es que no quiera recordar. Yo el recuerdo lo llevo acá. ¿Para qué voy a estar todos los días? Tengo fotos de fútbol, sí, tengo los cuadros, y vete, jugaba con estaba flaco, y te juro que estaba flaquito en una foto. Ahora bueno. No, pero así tengo eso sí, pero de Malvinas no. No sé por qué, porque me, por ahí me hace mal. Y hay mucha gente que no conoce la isla Malvina. Y vos lo escuchás hablar de Son Rambo, ¿viste? Y a mí me molesta mucho que hablen. Yo no puedo hablar de Puerto Argentino, porque yo no estuve en Puerto Argentino. Estuve en Darwin y Zacapa. ¿De qué voy a hablar yo? De Darwin y Zacapa. Si voy a Puerto Argentino no te puedo decir nada. Ni te puedo decir nada tampoco del Belgrano, pobres muchachos que la sufrieron como locos, ¿viste? Pero el resto que estuvo en Comodoro Rivadavia, o que estuvo o dando vueltas fuera de las 500 millas, eh,
no conoce Malvinas. ¿Cómo puede hablar de Malvinas? Entonces, eso me molesta. Entonces, mejor no tener recuerdo de eso y dejarlo pasar. Y yo hablo del lugar que yo estuve y nada más. Y a veces voy al colegio y me dicen, mi hijo más chiquito el otro día, papá, y yo vi un veterano de guerra. Sí, fulano, sultán, nada, le digo. Pero, claro, él es veterano de guerra, le digo, no es combatiente de Malvinas, porque no conoce las Malvinas. Le digo, porque, ¿dónde estuvo? Y estuvo, listo. ¿Y de qué habló? No, dijo que... Entonces después voy al centro veterano, lo agarro y le digo, escúchame, cuando vayamos a hablar, habla sobre lo que viviste vos. Si no tenés nada para contar, pasá por el cajero, cobrá la pensión desde tu casa. No le mientas a los chicos, a nadie, porque no hay que mentir. O sea, yo no puedo hablar del combate de Moy Blue si yo no estuve. Por ahí lo he leído, como todo, pero no lo puedo hacer como propio. Yo no te puedo decir, sí, porque al final vos te pones a pensar, si este estuvo en todos lados, ¿cómo hizo para llegar? O mentís, ¿entendés? Que esas cosas que te molestan. Va, a mí particularmente me molesta y mucho. Después, hay como en todos lados, pero Rambos hay a patadas, te digo. Muchos Rambos. Vos fíjate, el soldado ese que decía que había defendido la Malvinas casi él solo, con 3 ametralladoras y todo eso. Cada Mac de esas pesa 12 kilos. Vos tenés que tener al lado un compañero para que te tenga la cinta, porque si no, no puedes tirar. Es una Mac que va pasando el reloj. No puedes nunca combatir solo. ¿Me entendés? O sea, esas cosas te molestan, porque le estás mintiendo a todo el mundo. Y el que sabe un poquito, se da cuenta de decir, escúchame, vos lo ves a Rambo, viste esa que tira, esa ametralladora con una cintita que va pasando, y el único lado que lo puede hacer es la película. Y un ratito, porque son 12 kilos. Y es 12 kilos que vos tenés que subir y bajar. Y esos 12 kilos llevar. El arma ese que pesa 12 kilos. Tenés que llevar la cinta llena de municiones, que pesa otros 8 o 9 kilos. Tenés que llevar uno que te ayude a llevar todo eso. Porque si no, no podés. Entonces, no puedes mentir así alevosamente y encima hacer un libro. Y llevarlo a todos lados que el pibe explicaba y todo el mundo se da cuenta y dice, escúchame. Yo sé que en toda guerra tiene que haber un héroe, viste que siempre el héroe, el soldado héroe, el comandante héroe. Es como yo le digo, escúchame, en la guerra de Vietnam pasan los soldados todos por allá. Cuando vuelven, todos los jefes tienen todas las medallas y los soldados todos heridos sin ninguna medalla. Pasa siempre, pasó acá y va a seguir pasando. Desgraciadamente es así. Pero lo único que no hay que hacer es mentir. Porque ¿de qué te lleva la mentira? A contar una historia totalmente errónea de gente que mintió. O sea, la verdad no le veo el sentido de las cosas. No lo veo. ¿Me entendés? Y bueno, pero después están los otros que como Casanseu. Casanseu, veterano de guerra, periodista, veterano de guerra. Vive gracias a todos los relatos de los otros, de todos los libros que hizo. ¿O vos te crees que alguna vez ayudó a alguno? Nunca. Y ahora cómo está, dentro del gobierno. Eso es lo que buscan la mayoría. Y está perfecto. Yo creo que está perfecto. Pero lo que no tienen que usar es la causa Malvina para esos procesos. Jugátela por tu propio medio. Si yo soy inútil, voy a morir inútil. Si no, voy a hacer lo que hace mucho. Usar políticamente, que eso es lo que a mí no me gusta. No puedes meterte en la política con la Malvina. Porque si vos sos veterano de guerra, peleas por los derechos también de la tierra, pero no prenderte para beneficio propio por Malvina. Esas cosas no se hacen. Pero bueno, es mi opinión. Y se lo he dicho en la cara. Por eso lo digo. Nunca le gustó, pero bueno. Así. Daniel, te agradecemos mucho todo tu relato tan interesante. No sé si Bueno, querés contar alguna otra cosa que te haya quedado en el tintero o que quieras decir. no, o sea, con esto es suficiente. Bueno, te agradeces. Sí, si ofendí a alguno que me disculpe, el día que lo escuche que me disculpe, pero es así, no.
no tengo más nada. Al contrario, agradecerle el silencio de escucharme, de no interrumpirme, como ha pasado muchas veces. Y de paso, perdón por las lágrimas, pero mi vieja me puede. Es así. Camarina no, pero mi vieja me puede. Gracias, Daniel. Era.